Yes. Que yes, muy bien. ¿Cuál sería la narrativa más sobresaliente de este Platense? Para mí la continuidad que ha tenido este equipo, esta institución como tal, porque ya lo habíamos hablado, no es que cayó en primera y acá comenzó, viene desde segunda y desde varios torneos atrás. Y eso es un buen punto, porque para Platense la primera no fue, la tercera no fue, y me refiero ya en segunda, para la cuarta y lograr el ascenso. Fue la sexta. Sí. La sexta fue la vencida para este Platense que intentó, y por fin logró su ascenso nuevamente a primera división, después de casi más de 40 años esperando allá en las inferiores. Ahora bien, ¿cómo es posible que un equipo que sufrió, que sudó, que luchó tanto en segunda división para ascender, en su primer torneo de regreso en primera llega a la final? El hambre, ¿no? ¿El hambre? No, no solo es eso. Digo, hambre es importante. Pero es que, por eso te digo, es la continuidad y el venir haciendo las cosas bien. Eso es lo que se reflejó en primera. Siguieron haciendo las cosas bien. Y yo creo también que se quitaron el complejo eso de llegar y que somos menos que los equipos de primera. Correcto. Poco a poco fueron creyendo, y yo creo que es parte de la labor de Memo, ¿no? Y eso es importante, de transmitirle, ¿no?, a los jugadores, y también que los jugadores asimilaran lo que Memo quería, ¿no? Y eso yo creo que lo llevó. Y para mí eso fue, creo que la decisión que los ha llevado donde están ahorita, el retener a Memo Rivera en esta transición de segunda a primera, ¿no? Sí, yo creo que sí, eso es importante. Y mantener la base también de jugadores. También. Y ambos, bueno, sobre todo los jugadores, porque Memo ya había dirigido en primera, ¿no? Es evidente. Ambos se complementaron bien para irse acoplando a las diferentes instancias. Yo creo que hay que destacar también esa perseverancia de la junta directiva, porque no muchas directivas aguantan tanto tiempo, tanto año de que llego y me quedo, llego y me quedo. Sin embargo, ellos continuaron y el fruto está aquí, ¿no? Que suben y, claro, y llegan a la final. Y ese es un resultado de tener una planificación bien establecida. Sí. Y seguir. Y de entender que lo establecida, esa es la ruta a seguir. Correcto. Y no importa si tropezamos, nos volvemos a levantar y volvemos a intentar, pero no nos podemos desviar del camino. Y este es el camino, y miren a dónde terminaron, en la final de la primera división, en su primer torneo. Y también algo, no sé si estoy equivocado, pero creo que este equipo ha sido solvente, ¿no? Económicamente, y eso también es parte del que el jugador esté motivado, ¿no? ¿Qué momento en la temporada le sirvió como un quiebre a este Platense? Es decir, ¿qué terminó marcando un antes y un después en este primer torneo de regreso en primera? Sabes que ayer estaba pensando en eso, preparándolo del programa, y creo, no sé, me da la sensación de que hubo un quiebre. Es que no sé cómo decir, porque obviamente la primera vuelta fue muy buena el Platense, ¿no? No quiero decir que cambió rotundamente, simplemente entendió que podía llegar lejos, que tenía para llegar lejos, después del 4-0 que recibe acá en el Cuscatlán ante Alianza. Yo creo que ese golpe, porque fue un gran golpe, hace entender al Platense que, ok, estamos en primera. Hasta en ese entonces, pero podemos hacerlo, y podemos llegar lo más lejos posible, más allá de que la primera vuelta fue muy buena. Pero ese 4-0 creo que es lo que le da la fuerza suficiente al Platense para llegar hasta donde llegó, y aprendió la lección. ¿Cómo aprendió la lección? Mira la final que jugó. Y lo bueno que no se cayeron. Correcto. ¿Verdad? Reaccionaron y continuaron de forma ascendente y llegan a la final, ¿no? Yo creo que eso es bien importante. Sí, y no olvidemos, ¿no?, esa primera vuelta del torneo, cuando de repente voltearon a ver y wow, estamos en los primeros lugares prácticamente, ¿no? Yo creo que con el calendario más complicado. Así lo dijimos al principio del torneo. Muy bien, ¿cuál fue la clave del éxito de Memo? Para mí la capacidad que tuvo para acoplar a sus jugadores a las diferentes instancias del torneo. Los hizo entender qué significa jugar en primera, los hizo entender qué significa jugar un torneo regular, qué significa jugar una liguilla y qué significa jugar una final. Eso para mí
es lo más rescatable, y la capacidad de no caerse, ¿no? No caerse y aguantar un equipo pájaro corto. Lleva la base de segunda y supo escoger las piezas de experiencia, entonces armó un equipo bien competitivo. Eso. Un equipo competitivo. Güey. ¿Qué aprendizaje dejó este Platense, Camila? Lo voy a repetir con lo que dijeron al inicio, y es el proceso. Que cuando seguís un proceso, cosechás los frutos. O sea, cuando mantenés la idea y trabajás en pos de esa idea que te has trazado y no vas cambiando a lo loco en el camino, conseguís. Sin importar el tamaño del equipo, puede ser más grande como Alianza o el más chico como Platense. Y sin importar algo, creo que lo más importante, el tiempo. Porque ya lo dijiste tú, fueron ¿cuántas veces? 6 para llegar a primera división. Fíjate que eso es importante, porque antes de que llegara Memo Rivera estaba el zapatero Ábrego. Ábrego llegó una campaña, correcto, pero fueron varias campañas. Sí. Ábrego no sigue porque él decide no seguir, porque por el Platense él seguía. Es decir, ellos respetan los trabajos de los entrenadores. Llega Memo en su reemplazo y lo dejan trabajar y los lleva hasta donde los llevó. Y ahí es donde también la Junta Directiva merece más mérito, el elegir los directores técnicos adecuados. Sí. Porque pudieran haber elegido cualquier otro, claro, y quizás no estuvieran ahorita celebrando un subcampeón. Claro. Pero bueno, nuevamente, una Junta Directiva que tiene esa visión, que respeta esa visión, trabaja por esa visión y por el bien de esa visión y no por el bien de otras cosas. Muy bien. ¿Qué si algo deberá mostrar Platense en este próximo torneo Clausura 2022? Lo mismo que te acabo de responder, la continuidad. Continuidad. O sea, entender que lo del torneo que acaba de terminar, claro, es una hazaña, pero hay que mantenerse. Que lo importante es mantenerse vigente, no solo llegar una vez, sino volver a llegar y dar ese pasito extra. Yo no estoy diciendo que estén obligados ni nada, antes de que me pongas palabras en mi boca, porque te estás riendo de una manera malilla, como diríamos. Pero la otra noche tuvimos una discusión sobre esto, ¿no? No quiero discutir ahora. Pero el punto es mantenerse, o sea, es seguir el mismo proceso. Mira, dar una continuidad. Hay un buen punto sobre eso. Hoy anuncia bajas. ¿Sí? Y si te das cuenta, las bajas son jugadores que prácticamente no jugaban. Más allá de Rodolfo Orellana, que fue titular en la final, que sí me sorprende que haya salido. Y de lo de Isaías Aguilar, que fue expulsado, ¿se acuerdan? Le pusieron 3 partidos, igual, iba a llegar hasta el primer partido del torneo siguiente, de este que viene. Estas 2 bajas yo creo que son las más relevantes, pero de ahí los demás eran jugadores que realmente no Saviola al final se queda, ¿no? Porque estaba ahí en pues duda. Sí, al final, al parecer se va a mantener. Yo creo que eso es importante, mantenerse en el Platense. Sí, con estas bajas, ojalá que lleven los 2-3 jugadores para... Lo de Wilmer Novoa es interesante. Ya jugó con el Platense, Wilmer. Es un jugador rapidísimo, es un jugador joven, es un jugador encarador, desequilibrante. El problema es que juega el mismo lado del andazo. Ok, rapidito ya para terminar. Cuando volvamos a hablar del Platense en el mes de mayo de 2022, ¿cuál será el tema de conversación? ¿A quién preguntas? ¿A cualquier acción? Rápido. Para mí es un equipo de primera. Yo lo quiero ver como en este torneo que pasó, ¿no? Que se mantenga ahí. Eso. Sí, eso, que es un equipo de primera. Que se mantenga ahí siendo competitivo, ¿verdad? Eso sería un gran paso. Yo espero verlo en la liguilla. Sí, tú le exiges... Sí. Para mí tiene que meterse. Sí, para mí tiene que meterse. Camila, ¿qué tenés? Bueno, tenemos información que Tom Coreas nos ha preparado. A ver. ¿Les parece?